Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Aquí confundido con la hora. Yo estoy creyendo que apenas van a ser las 8 de la noche y resulta que van a ser las 9 de la noche. Les ofrezco una disculpa para aquellos que estaban esperando que iniciáramos este, a las 8:30 y estamos empezando ya prácticamente casi 15 minutos más tarde. Les ofrezco una disculpa por ello. Cambié el horario a mi computadora y resulta que estoy confiado que esa es la hora eh, en, en la que estamos y resulta que lo cambié mal, así es que les ofrezco una disculpa, pero ya estamos aquí. Ya hoy martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero ya estamos aquí un poco desfasados con la hora, pero con el ánimo y las ganas de poder conversar con todos ustedes y agradeciendo a Dios por sus vidas, sabiendo que este tiempo puede ser un tiempo de bendición, un tiempo en que la palabra de Dios pueda confrontarnos y pueda hacernos eh, tener eh, convicciones más sólidas, fuertes, nuestra fe se fortalezca, nuestra confianza en Dios crezca. Y esa es la intención de estas conversaciones, poder acercarnos a Dios confiadamente, agradecerle a Él su infinito amor, su infinita misericordia y lo que ha hecho por nosotros, y que cada uno de ustedes que escuchan estas transmisiones puedan, puedan tener certeza en su corazón de que Dios les ama y les ha amado tanto que ha dado a su Hijo por cada uno de vosotros. Así es que gracias en verdad. Nuevamente ofrezco una disculpa. Estoy empezando ya muy tarde. Estoy creído que era más temprano. Pero aquí estamos ya, listos para conversar y poner sobre la mesa un tema que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que espero que esta palabra te edifique, te ayude y fortalezca para crecer espiritualmente. Así es que bienvenidos todos. Eh, y espero de verdad, espero que puedas tener un tiempo de eh, crecimiento y bendición. Así es que aquí estamos. Soy Axa Macedo, pastor de la comunidad Manto Nuevo, y es un gusto poderles saludar. Fíjense que una de las cosas que en ocasiones se genera un conflicto es escuchar a los pastores, a los predicadores, decir alguna frase y escuchar solamente esa frase, esa parte de esa enseñanza y sacarla fuera del contexto de todo lo que el pastor está diciendo. Como predicadores, como pastores, procuramos tener cuidado de que lo que estamos diciendo no se malinterprete o sea un argumento o un pretexto para poder tomar esa fracción del mensaje y tratar de hacer algo o tratar de usarlo como pretexto para tomar decisiones porque el pastor lo dijo, porque el predicador lo dijo. Y a veces es complicado cuando estamos enseñando la palabra de Dios porque viene todas las ideas, el mensaje, por más que tengas un bosquejo, un boceto preparado, siempre el que predica, el que enseña, debe de tener mucho cuidado con las palabras que usa porque pueden ser mal interpretadas, perdón, pueden ser usadas de manera equivocada. Ahora, como predicador, como pastor, no podemos estar con miedo, esperando a no equivocarnos, a no decir palabras incorrectas, por miedo a que se vayan a malinterpretar. La verdad es que todo el tiempo podríamos ser malinterpretados. Y hoy, con la tecnología que hay en los dispositivos electrónicos, aun cuando tus palabras fueran correctas, con alguien que las edite y las arme de manera distinta, podría ser interpretados de manera equivocada. Así es que todo el tiempo estamos expuestos a decir o a hablar cosas que pudieran malinterpretarse o tomarse de manera equivocada, usarse como pretexto, decirse fuera de un contexto y usarlo, como dicen por ahí, meramente como un pretexto para hacer o deshacer lo que finalmente querramos. Pero no podemos, insisto, no podemos estar con miedo tratando de justificar nuestras palabras o tratando de hacer un bonito discurso que suene bien, que sean las palabras precisas, hacer una perfecta oratoria, una perfecta disertación de la exposición de la palabra y esperar que nuestro discurso sea tan correcto que podamos convencer a las personas. Definitivamente con temor y temblor, quienes tenemos el privilegio de poder enseñar la palabra de Dios, buscamos que la palabra que compartimos edifique.
No le hablamos solamente a tu entendimiento, ni le hablamos solamente a tus oídos para que escuches cosas que suenen bien o que se escuchen bien o que tengan un sentido casi perfecto para que hagan eco en tu corazón o en tu espíritu. Realmente hablamos con fe, creyendo que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual y que la palabra que necesitas escuchar y que el mensaje que necesitas oír sean las palabras correctas. Una de las cosas que constantemente hago o frecuentemente hago es volver a escuchar lo que yo enseño. Y en algunas ocasiones me doy cuenta que dije una cosa por otra, que me equivoqué al citar algún texto bíblico o al mencionar algún personaje de la Biblia. Llego a equivocarme y acepto, incluso me parece que el mensaje de hace 8 días, no, el mensaje, no, este domingo del anterior, un amigo conocido desde hace muchos años, hermano en la fe, me hizo la observación que yo estaba mencionando un personaje de manera equivocada. Así es que eh, resulta que traté de revisar qué era lo que había dicho y parece que sí me equivoqué ahí con algunas características de un personaje y le acepté la corrección incluso antes de observar si lo había dicho mal o no. No me afecta o no me perjudica el que se me hagan observaciones acerca de algo que dije equivocadamente. eh, Conozco la palabra de Dios y he leído la palabra de Dios desde hace 28 años y constantemente estoy aprendiendo. Incluso ustedes se han dado cuenta aquí cuando la leo, aún así me equivoco. Incluso cuando cito algún texto bíblico, me equivoco. Ahora, no me estoy justificando, no estoy diciendo que no lo tengo que hacer bien. Admiro y me maravillo al oír predicadores, pastores, evangelistas, maestros de la palabra, que su enseñanza es tan correcta, tan precisa. Las afirmaciones que salen de sus bocas son tan bien estructuradas que digo, wow, quiero, anhelo un día poder tener un discurso o una oratoria como la que tienen estos grandes personajes del Evangelio o estos grandes oradores del Evangelio, evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, en fin, hay de todo que pueden dar un discurso incluso tan atractivo, tan entretenido, tan completo, que yo mismo me lleno o aprendo de todos ellos porque sé que es una gran enseñanza. Así es que algún día podría hacerlo, no estoy justificando que no lo debo de hacer bien, ni estoy diciendo que como lo hago mal, bueno, perdónenme todos ustedes. No, lo que estoy diciendo es que también tenemos ese cuidado de decir las cosas o de procuramos, quienes enseñan la palabra, procuramos enseñar lo correcto. Procuramos enseñar lo que la palabra de Dios dice, pero no podemos dejar de lado o no podemos ignorar que todos los que enseñamos la palabra de Dios lleva un sesgo personal. No podremos decir que enseñar la palabra se deba de enseñar de una manera objetiva, es decir, tan precisos, tan correctos, sin equivocaciones, tan certeros a la verdad, que no podríamos equivocarnos en lo que decimos. No, no podemos, somos seres humanos y por lo tanto el mensaje también se vuelve en cierto punto, en cierta manera, subjetivo. No estoy diciendo que la palabra de Dios es subjetiva, no, estoy diciendo que la enseñanza acerca de la palabra de Dios de pronto se vuelve subjetiva. Y por eso se presta a malas interpretaciones o se presta a nuevas doctrinas o se presta también a que haya una transformación o tergiversación de los textos y de las enseñanzas para hacer algo distinto o algo diferente a lo que la palabra de Dios dice. Eso ha sucedido a lo largo de la historia y de la humanidad durante todo el tiempo. Desde que la palabra de Dios existe y se ha puesto en manos del hombre, el hombre también ha interpretado como bien puede entender o como bien se ha dado la tarea de entender que lo que está escrito ahí tiene un sentido o un propósito por el cual ha sido escrito. Lo podemos ver que en el tiempo de Jesús, cuando Jesús aparece, no solamente existía la Torá es la palabra de Dios, son los mandamientos del Señor, no solamente existía la Torá, sino que también existía el Talmud. Hasta el día de hoy existe el Talmud. El Talmud es una serie de interpretaciones de la Torá que le dan sentido a aquello que no pueden entender o aquello que no se puede comprender de una manera, perdón. Es como darle una explicación al texto bíblico. Es como hoy tenemos acceso de manera tecnológica, escrita, impresa, tenemos acceso a comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos no son la Biblia. Los comentarios bíblicos son el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia personal, la revelación personal que han tenido diferentes hombres a lo largo de la historia, que al leer la Biblia reciben una enseñanza, reciben
una interpretación, un consejo, una revelación del texto y lo comentan, creo, por mi estudio, por mi investigación, por el contexto, por la etimología, por la exegesis precisa que he hecho, el significado de este texto es este. Y nos dan una aportación, un comentario, como así se llama, un comentario bíblico acerca de un texto bíblico. Pero este comentario no es la Biblia. La Biblia es el texto que tenemos en nuestras manos, esos 66 libros a los que tienes acceso y puedes leer y puedes meditar en ello y puedes tener una interpretación o puedes tener una revelación de ello. Pero los comentarios bíblicos no son la Biblia. Así es que en el tiempo de nuestro Señor Jesús ya existía esta interpretación del texto bíblico del Antiguo Testamento porque era lo que había nada más. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, el único texto bíblico que existía era la Torá, el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Entonces, pero ya había este Talmud, ya había una explicación de los textos, un acercamiento a la Biblia, un acercamiento al Antiguo Testamento por medio de estas enseñanzas y este conocimiento que hombres sabios, hombres temerosos de Dios, hombres que amaban a Dios, trataron de explicar lo que el texto bíblico significaba para darle sentido y que ellos pudieran acercarse a Dios de una manera más sencilla. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios ha sido, por siempre, ha sido interpretada de una u otra manera. Entonces, esto ha provocado que los seres humanos, en gran manera, le hagan un honor inexplicable o le den un significado pleno a los comentarios, al Talmud, a la interpretación bíblica y no al texto bíblico. Por esa razón existen tantas doctrinas, por esa razón existen tantas denominaciones y tantas iglesias. Por eso se dividen las iglesias, porque resulta que el pastor está teniendo una interpretación de la Biblia y alguien que ya tiene experiencia, que ha tomado cursos, que lleva años preparándose dentro de la misma iglesia, resulta que tiene otra interpretación y no congenian, no comparten la misma interpretación y entonces las iglesias se separan y vienen las divisiones, las separaciones. Ahora, ¿eso es correcto? No, no es correcto, no está bien que suceda. Y uno pudiera decir, pero entonces, ¿cómo surgen tantas iglesias? Pastor, ¿usted de dónde sacó su iglesia? Nuestra iglesia empezó en nuestra casa, con mi esposa, con mis hijos. Ahí es donde comenzamos como ministerio y empezamos a caminar juntos como familia. Y después fuimos ganando almas y fuimos evangelizando y trayendo gente a la congregación. Y algunas otras personas que estaban sin iglesia, que estuvieron algún tiempo apartados del Señor, empezaron a llegar con nosotros. Y muchos han venido y muchos se han ido. Eh, Final de cuentas, lo que estamos buscando nosotros es poder alcanzar a las personas para que ellos puedan acercarse a Dios y honrar a Dios con todas sus vidas, con todas sus fuerzas. Estas divisiones no podríamos decir que es lo correcto. ¿Ayudado? De alguna manera sí, el Evangelio se ha expandido, hemos llegado a más gentes, hemos alcanzado a otros, la iglesia cristiana tiene una diversificación impresionante. Pero lo que quiero dejar hoy en tu corazón, que es la palabra de Dios, lo que debería sostener o sustentar nuestra fe. Que sea la palabra de Dios lo que nos ayude a poder comprender y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Por supuesto que ostentar o decir yo soy el que tiene la verdad absoluta, no, yo no tengo la verdad absoluta. Yo creo en la verdad absoluta. ¿Qué es esta? La Biblia es la verdad absoluta. Mi predicación, mi mensaje, mi enseñanza, lo que compartimos en la comunidad Manto Nuevo, no es una verdad absoluta. Esta es la verdad absoluta. La Biblia, la palabra de Dios, esa sí es una verdad absoluta. Pero de pronto, como cristianos, queremos argumentar o decir que nuestra enseñanza es la correcta y todas las demás son equivocadas. Así es que vale la pena considerar que nuestras acciones o las cosas que nosotros hacemos delante de Dios, las cosas que podríamos compartir y dejar en el corazón de todos ustedes a través de estos videos, a través de estas transmisiones que hacemos, ya sean las de los martes, la del próximo jueves, que será el tiempo de oración y de compartir con ustedes, si tan solo esa serie que se nos ocurrió hacer para confiar en el Señor por milagro. Las de los domingos que compartimos desde la comunidad en el templo,
para todos ustedes. Todas esas enseñanzas, lo que queremos y lo que buscamos compartir contigo son las herramientas para que tú puedas, desees y anheles escudriñar las escrituras con toda tu fe, con toda tu confianza en Dios, para que puedas experimentar lo sobrenatural de Dios. Creemos en un Dios sobrenatural. Creo y confío que Dios hace milagros, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ese poder que obró para abrir el mar muerto es el mismo poder que hoy obra en tu vida para abrirte un camino que pueda ser incluso a veces difícil de andar, pero que es el camino que el Señor quiere que andes. Así es que con todas las incertidumbres que esto pudiera producir, pero con la fe y la certeza de que Dios es el que te sostiene y te ayuda a andar por ese camino. Es lo que buscamos. Buscamos dejar en tu corazón la certeza, la convicción, la fe y la confianza de que tu vida está en sus manos. Que a veces parece que todo se voltea y que por más que te esfuerzas, parece que todo se complica y pareciera que entre más te esfuerzas, más le fallas. Entonces, eso queremos dejar en tu corazón que puedes seguir, que puedes confiar, que puedes acercarte, que Dios es un Dios de misericordia y que puede sostenerte aún en los momentos más complicados. Y que tu fe se eleve al punto de moverte en lo sobrenatural, que se eleve al punto de mantener una confianza y una certeza en medio de cualquier tormenta y que te puedas levantar, que tu fe se eleve al punto de recordar continuamente y permanentemente en tu corazón que Dios no te va a dejar de amar, que su amor no cambia, que su amor es inagotable, es interminable y esa misericordia que podemos experimentar a través de su amor no es otra cosa más que el amor pleno y completo que Dios tiene por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros está hecho. Ya, no hay más que agregarle. Y precisamente en ese sentido, en que creemos que como pastores o como predicadores a lo mejor has escuchado que ya Dios lo hizo todo, que tú no te tienes que esforzar, que tú no tienes que buscar ser agradable a Dios, porque ya Jesús lo hizo todo. De repente ese texto se confunde y genera una confusión en decir, bueno, entonces puedo vivir como se me dé la gana porque Dios ya me perdonó. Entonces puedo hacer lo que se me dé la gana porque al cabo Dios ya me salvó, porque ya mis pecados fueron perdonados. Y pensamos que ya no hay que vivir en santidad o que ya no hay que acercarse a Dios o que ya no hay que buscar la gracia y el favor de Dios, sino que podríamos vivir como se nos dé la gana, haciendo lo que se nos dé la gana sin consecuencias. No, creemos aquí en la comunidad Manto Nuevo, algo que les hemos enseñado, es que vale la pena reconsiderar nuestra manera de vivir, analizar continuamente cómo vivimos, qué hacemos, no porque pretendamos nosotros ser lo suficientemente justos en nuestras propias obras para agradarle a Dios. El que lo hizo y el que ha hecho su obra en nosotros es Jesucristo. Pero nosotros vivimos conforme a eso. Y hoy quiero llegar a ese punto. Hoy quiero dejar en tu corazón que vale la pena, vale la pena esforzarnos y poder hacer esas obras que manifiestan nuestra fe. No obras muertas, como dice el libro de Hebreos, no esas obras muertas que están como resultado de una religiosidad, sino esas obras que manifiestan una fe. Porque si no también nuestra fe sería muerta. Si no hubiera obras, nuestra fe estaría muerta. Parecería una contradicción. Ok, pastor, ¿hacemos obras o no hacemos obras? ¿Tenemos que hacerlas o no tenemos que hacerlas? Y si las hacemos, ¿son obras buenas o son obras muertas? ¿De qué está hablando la palabra de Dios? Yo quiero poner esto en tu corazón. Pero todo lo que te acabo de decir es para que tú sepas que la importancia de la palabra de Dios es radical en tu vida. Va a hacer una diferencia en tu vida. Necesitamos leer la palabra. No podemos ser un pueblo ignorante. No podemos ser una iglesia que ignora la palabra de Dios. Yo sé que algunos no tenemos el hábito de la lectura, no se nos da muy bien la lectura, no somos buenos estudiando la Biblia. Yo sé que batallamos. No creas que toda mi vida he sido un conocedor de la Biblia. No, hermanos, yo conocí la Biblia hasta 1995, que conocí al Señor y mi primer Biblia aún la conservo. Ahí la tengo. Esa fue mi primer Biblia que me pude comprar. Ahí se la voy a enseñar. Aquí la tengo. Esta fue mi primer Biblia. Fue la primera Biblia que compré y la compré porque tenía concordancia al final. Ya está un poquito gastada mi Biblia, pero la conservo porque tengo algunas notas aquí, porque le tengo cariño.
He regalado muchas Biblias que yo he usado, de las que he subrayado, marcado, le he regalado Biblias a mucha gente, mías, personales, pero esta no la he regalado, esta la tengo como un recuerdo, porque fue mi primer Biblia que yo me pude comprar. Y lo recuerdo porque me gustó, porque podía ir a la concordancia. Yo buscaba una palabra y decía, el pastor habló del amor de Dios, y yo medio me acordaba lo que había dicho el pastor. Y entonces me iba a la concordancia, buscaba el texto y buscaba los versículos que hablaban de eso, que hablaban del amor de Dios. Y entonces aprendí a estudiar un poquito la Biblia, pero no siempre he sido un asiduo lector de la palabra. Me gusta leer, pero no es así como que fui desde el principio que me convertí a Cristo un asiduo lector de la palabra. De hecho, me hice propósitos de lectura procurando tener una lectura permanente de la Biblia y eh, pues sí, hacer de mi lectura. Miren, les voy a enseñar esto. Este era mi calendario o mi marcación de mi lectura bíblica. Está en la Biblia viejita que les enseñé. Eran todos los libros de la Biblia, y entonces marcaba los libros que ya había leído. Si ustedes ven, hay libros que leí hasta 2, 3 veces completitos, pero había libros en que no los leía. De hecho, si ustedes pueden, tengo arriba marcados los años, y en el 2003 casi no leí la Biblia. En el 2004, ni se diga, el 2004 casi no leí la Biblia en todo el año. Entonces, en esta Biblia iba marcando mis libros, los que iba leyendo, y mis lecturas anuales de la Biblia. Entonces, no ha sido así como que una lectura constante de la Biblia toda mi vida. He batallado con la lectura, ha habido años donde he leído 2 veces la Biblia de pasta a pasta, o hasta 3 veces, bueno, no 3 veces, pero sí 2 veces y cachito. Eh, pero ha habido años donde, honestamente, no fui un lector permanente de la Biblia. Leía cuando iba a enseñar, leía cuando iba a predicar, leía cuando me invitaban a algún lado a hablar de la Biblia, leía los domingos que iba a la reunión y el pastor predicaba, yo sacaba mi Biblia y la leía. Así es que no te desanimes si no eres un lector asiduo de la palabra, si no eres un lector permanente de la palabra, no te desanimes, pero sí hazte el hábito de leer. Hoy mi lectura de la Biblia es mucho mejor, pero no siempre fue así. Así es que tienes la posibilidad de escudriñar en la palabra de Dios el tiempo que sea necesario, las veces que sea necesario. Lo que nosotros hacemos es compartirte la palabra, pero vale la pena que la leas después de que hayas escuchado este mensaje y esta conversación que tenemos. Vale la pena que la leas. No te va a hacer ningún mal, no te va a afectar en la vida, te va a ayudar, te va a abrir más el panorama, vas a poder conocer más acerca de Dios, quién es este Dios que te ha amado tanto, que su Hijo murió por ti en la cruz del Calvario. Vale la pena que lo leas. Ser ignorante de la palabra porque escuchas por ahí que la Biblia es mentira, pues es como aquel que no quiere leer Moby Dick porque no le gustan las historias en el mar. Eh, pero habla de Moby Dick como el peor libro de la historia. Para yo poder decir, alguna vez leí el primer libro de Harry Potter. Cuando recién salió lo leí de pasta a pasta, y la verdad no me gustó esa lectura, y dejé de leer los siguientes libros. Te puedo hablar de lo que habla el primer libro, pero no te puedo hablar de lo que dicen los siguientes libros de Harry Potter porque no los leí. Te puedo hablar de las películas porque quizás ya las vi, pero no ese libro. Entonces, hablar de la Biblia, decir que la Biblia está mal, que está equivocada, que se contradice, que no es la palabra de Dios, decir todo eso a alguien que no ha leído la Biblia, pues la verdad está en un grave error. A mí me gusta la historia del periodista Lee Strobel, que escribió el libro El caso de Cristo. Me gusta su testimonio porque él no creía en Dios, no creía en la religión, no creía en la Biblia, no aceptaba la Biblia como la palabra de Dios, pero siendo un periodista se dio a la tarea de investigar. Su nombre es Lee, o bueno, Lee Strobel. Es un periodista de Estados Unidos, de un periódico muy reconocido, y él tenía cierta fama de investigación. Así es que, al no quedarse conforme, él se puso a investigar la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad del testimonio de Jesús, la veracidad de la resurrección de Cristo, y resulta que después de hacer una investigación exhaustiva se da cuenta, no solamente por lo que sus paradigmas decían que no era verdad,
se da cuenta que todo lo que él creía que no era cierto, finalmente su investigación le llevó a la conclusión de que Cristo es real, fue verdadero y existió, y lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Por su investigación, puedes leer su libro, se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, y si no te gusta leer mucho, ve la película del caso de Cristo. Él explica cómo se dio a la tarea de investigar, llegó a la conclusión y su fe se activó, su fe se despertó al leer la palabra, al investigar al respecto y encontrarse con la verdad. Así es que no puedes rechazar la Biblia por el hecho de decir, es que es pesado, es que se contradice, es que no le entiendo. No, no, haz un esfuerzo, poco a poco, lee un capítulo al día, busca la palabra de Dios, el conocimiento que te hace falta, acércate a Dios, y te darás cuenta. Si algo le agradezco a mi papá terrenal, es que un día me desafió a leer. Me dice, pues lee, lee para que no creas todo lo que dice la Biblia. Y me desafió a leer. Y me puse a leer y investigué y leí muchos libros, investigué muchas cosas. Y resulta que entre más investigaba, más se afirmaba mi fe. Así es que hoy estoy más convencido que nunca que necesitamos la Biblia, que necesitamos la palabra de Dios para ir y aprender lo que la Biblia nos enseña. Así es que no desistas si en algún momento te cansas de leer la Biblia, si en algún momento no encuentras las respuestas que buscas, insiste, sigue leyendo, confirma la palabra, lee una vez, lee dos veces para que lo entiendas. Si no lo entiendes dos veces, lee una tercera, pero no desistas, que no te aburra leer la palabra de Dios, para que no seas burra, perdón, para que no te aburras. Entonces insiste, lee, conoce lo que dice la palabra de Dios y verás que el conocimiento que la Biblia te da es muy, muy, muy importante. Bueno, esta introducción tan larga era para poder llegar a este punto. Podemos hacer obras, las obras nos salvan, las obras nos hacen salvos delante de Dios, es decir, hacer buenas cosas, buenas acciones, ser un buen samaritano me salva delante de Dios. Dice la Biblia, si puedes abrir tu Biblia, hablando de Biblias, si puedes abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos está en el Antiguo Testamento, eh, casi de los, no es el último, pero casi de los últimos libros de la palabra de Dios. Pero en Hebreos capítulo 9, si puedes ir a la palabra de Dios, me gustaría que leyéramos Hebreos capítulo 9, perdón. Ah, Dice el capítulo 9, versículo 13, mientras usted busca en la Biblia, yo saludo aquí a quienes andan por aquí. Mare, Dios te bendiga, hija, Susi, Pepe, familia, Dios le bendiga, Irma Astudillo, Dios le bendiga, Rocío, Dios te bendiga, a quienes andan por ahí. Hay muchos que nos están viendo ahora que no logro ver quiénes son, pero a todos ustedes, gracias. Y cuando digo que no logro ver quiénes son es porque o no están en mis contactos o su configuración de Facebook impide que yo pueda verlos. Pero aún así no se preocupen, no necesitan cambiar su configuración para que yo sepa que ustedes nos están viendo. Lo importante es que ustedes nos vean a nosotros y que escuchen este mensaje que Dios tiene para ustedes. Si nos quieres seguir en Facebook, puedes encontrarme con mi nombre, Axel Calmaceo Martínez, y ahí estamos para que nos puedas seguir en Facebook. Dale like a este video para que no dejes de ver las conversaciones que tenemos en estas transmisiones en vivo y nos pueda seguir en todas ellas. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, un gusto saludarles a todos, gracias, gracias por estar aquí, les bendigo en el nombre de Jesús. Bien, Hebreos capítulo 9 dice la palabra del Señor, leamos desde el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esta palabra o estas palabras de obras muertas hace mucho eco en la vida de los cristianos. De hecho, se usa o se argumenta con esta frase de obras muertas a muchos cristianos que tratan de esforzarse por agradar a Dios.
Cuando el escritor de Hebreos nos menciona que es a través de Jesús que somos limpiados de estas obras muertas, está hablando de las obras que por naturaleza hacemos creyendo que son buenas y que son agradables a Dios. Ya el domingo les mencionaba que muchas cosas que hacemos las hacemos para ser vistos de los hombres. Buscamos la justicia de los hombres, buscamos nuestra propia justicia, creyendo que las cosas que hacemos son agradables a Dios porque consideramos, nosotros creemos que son buenas acciones, que son buenas obras, que somos buenas personas. Y tratamos de hacer lo mejor que podemos, buscamos hacer lo mejor que podemos para agradar a los demás. Pero algo que estoy convencido es que entre más nos esforzamos por agradar a algunos, les desagradamos a otros. Nos esforzamos por quedar bien con el jefe y le desagradas a todos tus compañeros porque te van a llamar que eres un barbero o un lambiscón, que estás buscando el favor del jefe porque estás buscando agradarle a él. Pero cuando tratas de agradarle a tus compañeros, resulta que tu jefe se enoja contigo porque eres como los demás. No haces una diferencia. Y entonces tratamos de agradarle a la gente porque lo que buscamos realmente es el reconocimiento personal. Y esas obras que llamamos justicia en nuestras propias condiciones o en nuestros propios términos son obras muertas porque no tienen ningún fruto que cambie, ningún fruto que haga una mejora o que haga una diferencia en nuestra existencia. Seguimos siendo las mismas personas tratando de agradar a los demás. Incluso tratando de satisfacernos a nosotros mismos, tratando de limpiar nuestras propias conciencias para considerarnos que somos buenas personas. Ayudamos al prójimo porque queremos que en algún momento esa persona se acuerde que le ayudamos. Ayudamos a la persona necesitada y esperamos que nos vean tomándonos selfies, subiéndolo a las redes sociales de que estamos siendo compasivos, llevando cobijas al necesitado, llevando alimento al necesitado, creyendo que de esa manera la gente que vea que lo estamos haciendo reconocería o aplaudiría lo que hacemos. Ya lo explicaba el domingo. No pretendo repetir el mensaje del domingo. Si quieres escucharlo, está aquí en este perfil de Facebook, lo puedes encontrar ahí. Y sabrás que no obramos o no nos conducimos nosotros en nuestra propia justicia. Nuestra propia justicia está contaminada por este mundo, porque en este mundo lo que busca este mundo es satisfacerse a sí mismo. Entonces, si lo que nosotros hacemos, por más bueno que sea, es decir, ayudar al prójimo no es una mala acción, es una buena acción, pero no nos justifica. Ayudar agradar a nuestro jefe no es una mala acción, está bien. Tenemos que honrar a nuestras autoridades y ser respetuosos por los que están en eminencia. Eh, Ayudar a nuestros amigos o compañeros del trabajo o estar en paz con ellos es algo que la Biblia nos indica que estemos en paz. Incluso hacer las cosas que hacemos en tu casa, con tu familia, si son buenas acciones, no es algo malo que lo hagas. Mucha gente se considera una buena persona porque no tiene malas acciones. Una persona se considera recto, justo, correcto, perfecto, buena persona, buena onda, una persona linda, hermosa, porque hace buenas acciones y esas buenas acciones le hacen sentir bien. Pero el sentirte bien no significa que esté bien. Y esto es lo que el escritor de Hebreos nos dice. No se trata de las obras que por naturaleza nosotros hacemos, creyendo que son buenas delante de Dios. Porque las obras que nosotros hacemos terminan siendo obras muertas. Las obras que Dios espera que hagamos son las que reflejan lo que creemos, las convicciones que tenemos acerca de Dios y lo que Dios nos ha mandado que hagamos. No estamos buscando satisfacer nuestro propio ego o nuestra propia necesidad de limpiar nuestras culpas una vez al año, en diciembre, cuando se acerca Navidad, tener una buena acción, o en tiempo de acción de gracias, o en tiempo de Pascua, o en tiempo de Semana Santa, y hacer acciones que nos hagan sentir bien delante de Dios porque estamos haciendo lo correcto. Esas son obras muertas, obras sin frutos, obras que no agradan a Dios. El mismo Señor Jesucristo les enseña a los discípulos que Él les dice, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes para que ustedes lleven y hagan buenas obras. Obras, frutos les llama Jesús. Tengan buenos frutos. Y dice Jesús, pero que sean frutos que permanezcan, frutos que den gloria a Dios. Lo que hagan sean frutos que glorifiquen a Dios. Entonces, cuando hablamos de obras en nuestras vidas, lo que hagamos o lo que realicemos tendrían que ser acciones que glorifican a Dios, cosas que exaltan el nombre de Dios, que Dios se agrada de ellas y que nosotros podríamos estar satisfechos, que aunque no sean vistas de los hombres, ni sean bien vistas por los hombres,
sean acciones que glorifican a Dios, que son frutos dignos en nuestras vidas y en nuestros corazones, que dan testimonio que nuestra vida ha sido cambiada, ha sido transformada. Juan el Bautista les llamaba frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento son la señal de que nosotros hemos decidido hacer aquello que a Dios le agrada, no aquello que nos agrada a nosotros, ni que nos hace sentir bien o que nos hace sentir satisfechos con nosotros mismos. Las obras que Dios nos está pidiendo que hagamos son las obras que glorifican su nombre, que dan testimonio de que hay algo nuevo en nosotros, que está cambiando, que estamos siendo transformados, que estamos siendo personas distintas y que podemos experimentar en Dios o que podemos buscar en Dios esas acciones que demuestran ese cambio. Y entonces, así como leímos en Hebreos que hay obras muertas, déjame decirte que también la fe puede volverse una fe muerta, una fe que no refleja lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esa es la diferencia entre tener obras muertas y obras que glorifiquen a Dios, frutos que permanezcan, que glorifiquen a Dios. El mismo Señor, eh, este, perdón, en el libro de los Hechos iba a decir Señor Jesús, pero en el libro de los Hechos dice Gamaliel, el que fue en su momento maestro de Saulo de Tarso que se convierte en Pablo posteriormente. Gamaliel están en una discusión ahí en el Sanedrín, están discutiendo acerca de Pedro y Juan que están predicando el Evangelio y ahora los tienen encarcelados y no saben qué hacer con ellos. Si matarlos, si azotarlos, si castigarlos o tenerlos encerrados de por vida hasta que mueran en prisión. Y no saben qué hacer porque si tomaran alguna decisión podría tener consecuencias. O sea, no se iban a aventar una decisión solamente porque les caían gordos y porque ya estaban hasta el gorro de los cristianos y del mensaje de Jesucristo. Así es que están en esta discusión y Gamaliel, el maestro de Saulo de Tarso, dice, dejémoslos porque no sea que estemos haciendo algo equivocado y si es de Dios esto va a permanecer, si no es de Dios se va a desaparecer, como ha sucedido antes con otros que se levantaron anunciando ser Mesías o anunciando ser redentores o libertadores de Israel. Eh, ellos que se levantaron terminaron desapareciendo, terminaron siendo desechados. Así es que dejémoslos y no sea que estemos peleando con Dios, no sea que nuestra discusión no sea contra Pedro y Juan, sino sea contra Dios. Así es que si es de Dios, permanece, si no es de Dios, se desvanece. Y esa frase de si es de Dios permanece, si no es de Dios se desvanece, esa frase lo hemos usado los cristianos para tratar de justificar decisiones que tomamos. Decimos, si es de Dios va a permanecer, si no es de Dios se va a desaparecer. El asunto es que ya tomamos la decisión y a veces nos entercamos en sostenerlo y no dejamos que se desvanezca y a veces cuando debería de desvanecerse solamente estamos sosteniendo algo que es insostenible. Perdón por mi enredo de palabras, pero lo que te quiero dejar ahora con esto es que eh, hagamos que nuestros frutos permanezcan, hagamos que nuestras acciones queden permanentemente para glorificar a Dios. No se trata de glorificarnos a nosotros mismos. Mi esposa me venía platicando de un libro que está leyendo que habla precisamente de esto y me decía algo que es interesante. ¿Por qué nosotros queremos que la gente conozca de Cristo? Porque queremos que tú conozcas a Jesús. Nosotros en la comunidad Manto Nuevo, de repente tenemos ese conflicto entre si llevarlos a las cosas extraordinarias que se predican en todas las iglesias o mantenernos en la enseñanza que estamos seguros Dios nos ha dado para que ustedes glorifiquen a Dios con sus vidas. Y esa lucha es constante, créanme. Siempre estamos pensando, podríamos ser una gran iglesia que está sustentada en las emociones y en las actividades, saturarnos de discipulados, saturarlos. Tenemos varios discipulados en la comunidad Manto Nuevo y podríamos saturarlos de todo eso para ver que la iglesia se convierta en una iglesia extraordinaria en base a las obras. O procuramos seguir en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, enseñarles para que ustedes sean una iglesia que glorifica a Dios con sus vidas y que sus vidas estén llenas de obras que glorifiquen a Dios, frutos que permanecen, que glorifican a Dios. Y el conflicto está entre luchar contra corriente, luchar contra todo lo que hay, luchar contra todas las modas y modismos y modelos que se establecen en las congregaciones actualmente, o mantenernos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y a veces parece cansado, tedioso, sin frutos, parece que no estamos avanzando, parece que no estamos logrando nada. Pero hoy lo que me platicaba mi esposa
en este libro que está leyendo, decía, pues no estamos tan locos. Y ese libro se escribió hace 50 años, si no me equivoco. Así es que la historia de la iglesia siempre ha sido lo mismo. Tratamos de justificar nuestras acciones, tratamos de ser la iglesia maravillosa, tratamos de crecer estructuralmente y numéricamente, pero terminamos siendo una iglesia que no glorifica a Dios. Y nosotros queremos que tu vida, que tu testimonio, que lo que haces cotidianamente glorifique a Dios, que seas una persona que da frutos para Dios, para la gloria de Dios, para eso. Y que Dios sea glorificado a través de ti, que Dios reciba toda honra y toda gloria con tu vida misma. Eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Cuesta trabajo, sí, nosotros mismos nos cuesta trabajo, como pastores a veces, poder ser esas personas que glorifiquen a Dios todo el tiempo. Y nos esforzamos por creer, por confiar lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y esto es algo que quiero dejar contigo. Así es que si me acompañas a la carta del apóstol Santiago en tu lectura, y gracias a todos los que nos están viendo, les bendigo, déjenos su like, por favor, nos ayuda con el algoritmo para que de repente el algoritmo le avise a todos nuestros contactos, le avise a toda la gente que ya estamos en vivo, que estamos en esta transmisión y que ya se está viendo a través de Facebook, después lo compartimos en YouTube, pero por lo pronto que puedan estarnos acompañando en esta transmisión. Así es que deja tu like, deja tu comentario, comparte el video, ayúdanos y eso favorece mucho a estas transmisiones. Gracias, de verdad. Miren, hoy le testificaba a mi esposa que de repente hay videos que llegan a muchísima gente. Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que de pronto ve los videos. A veces algunos solamente lo abren por curiosidad, pero en algún momento se quedarán un video completo y estarán recibiendo toda la enseñanza de lo que compartimos aquí con ustedes. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen el hábito, el deseo de estar durante toda la transmisión y aprender algo. Bueno, les bendecimos por ello. Pero hay quienes solamente entran, curiosean, dejan un like, se van o un comentario y se van. Pero en algún momento esta palabra llegará al corazón de todos ellos y bendecirá sus vidas de manera que puedan también ellos ser aquellos que llevan fruto que glorifique al Padre. Así es que en Santiago, si tienes tu Biblia, gracias a todos los que ya dejaron su like, gracias en verdad, les bendigo y les agradezco su compañía esta noche. Bien, si alguno no menciono, recuerden, no lo hago con intención, solamente no alcanzo a verlos a todos, así es que no sé si nos están mirando, pero a todos, de verdad, los que están en vivo ahora y los que ven posteriormente, porque algunos todavía vienen en el trabajo y ven de este video después, pues también les enviamos nuestro cariño y afecto. Bien, Santiago capítulo 2, dice la palabra del Señor en el versículo 14 en adelante. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Perdón, dejen mejor. Lo leo aquí. Santiago, es que es más grande la letra, batallo menos con la lectura. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algún día, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras está muerta. Y esto genera un conflicto en los cristianos. Y tenemos tantas discusiones y tenemos tantos debates y tenemos tantas contradicciones entre cristianos porque no, es que sí hay que hacer obras, no, no hay que hacer obras. Lo que pasa es que sacamos una parte del texto tratando de explicar todo el contexto bíblico. Es decir, sacamos un fragmento de la escritura para explicar toda la Biblia. Y es bien complicado en un versículo o en una fracción de la escritura poder explicar toda la Biblia. Si aquellos que nos hemos dado la tarea de leer toda la Biblia, de pronto nos creamos un conflicto en tratar de dar un mensaje que edifique a la iglesia y que ayude a la iglesia para tener una vida plena en Cristo Jesús, porque en el contexto bíblico hay tantas cosas que deberíamos de abarcar y enseñar que en un fragmento de tiempo, como una hora, hora y media, 2 horas, o 8 horas que pudiéramos estar enseñando de manera continua acerca de la escritura, no nos alcanzaría el tiempo, ni sería el tiempo suficiente para poder explicar todo el contexto bíblico y dar la esencia de un mensaje que nos ayude a tener una vida plena en Cristo Jesús. Así es que no podríamos hacerlo. Sin embargo, déjeme hacer un intento esta noche para poder dejar una palabra clara en tu corazón. Estoy convencido que lo que dice Santiago es cierto. Y solamente, perdón por esto que acabo de decir, pareciera una contradicción, acabo de decir que no se puede hacer y lo voy a hacer. Pero esta parte donde dice el apóstol Santiago, dice, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que este texto contradice todo lo que el apóstol Pablo ha explicado en todas sus cartas, hablando de que la fe en nuestro Señor Jesús es lo que nos salva. Y quiero explicar esto. Las obras no salvan. Santiago no está hablando de que sean nuestras obras las que nos salven. Lo que el apóstol Santiago está diciendo es que nuestras obras reflejan nuestra fe. Nuestra fe nuestra fe es el cúmulo de convicciones que hay en nuestro corazón acerca de lo que dice la palabra de Dios. Por eso te decía al principio la importancia que tiene el que leas la Biblia. Nosotros creemos, estamos convencidos y sustentamos nuestra fe por lo que la palabra de Dios nos enseña. La misma escritura nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe está sustentada en lo que hemos leído, en lo que nos han predicado, en lo que nos han enseñado. Por eso, dependiendo lo que tu pastor, tu maestro bíblico, tu líder de jóvenes, aquel que te enseña la palabra de Dios, te haya dicho, será lo que sustente tu fe. Y ahí es donde vienen todas las contradicciones entre todas las denominaciones cristianas, porque de acuerdo a lo que se enseña, es lo que se cree. Y entonces no solamente tenemos una fe que se sustenta en la enseñanza de la palabra de Dios, sino que tenemos una fe que se alimenta de esa palabra. El conocimiento, el discernimiento de la palabra, el aprendizaje que recibes continuamente de la Biblia, es lo que va a hacer que tu fe se consolide cada vez. Y por eso tenemos a muchas denominaciones o muchas religiones que defienden a capa y espada o que defienden con todas sus fuerzas y se hacen las grandes discusiones y los grandes debates porque cada uno defiende lo que ha creído. Insisto en lo que dije un principio. Yo, como pastor de la comunidad Manto Nuevo, no tengo la verdad absoluta en mi discurso, en mi enseñanza. Dentro de todo lo que enseño va parte de mí, de mi propia experiencia personal, de mi propio conocimiento, de mis propios errores, de mis propias, e incluso de mis propias faltas delante de Dios o mis pecados delante de Dios. También en mi enseñanza puedo decir o argumentar o testificar con mi propia vida lo que yo he aprendido en base a la experiencia. Y entonces mi mensaje ya no es puro, nunca va a ser puro. Ninguna predicación de ningún pastor puede tener un mensaje puro de la palabra. Va llena de nosotros mismos, va llena de nuestras propias convicciones acumuladas por la propia experiencia. Sin embargo, por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Este proceso de morir a nosotros mismos va haciendo que la enseñanza y el conocimiento que compartimos de la palabra de Dios cada vez sea más honesto, más puro, más limpio, porque lleva menos de nosotros y más de Él.
Eso sucede en todos los predicadores. Todos los predicadores llevamos ese proceso. Que tan pronto muramos a nosotros mismos o muéramos a nosotros mismos, será más que Cristo se vivifique en nosotros. Así a ese punto, o de esa manera, podríamos decir o podríamos entender que la enseñanza y el aprendizaje que recibimos en nuestras congregaciones, cualquiera que sea la denominación, tiene que ver con el conocimiento que vamos desarrollando a lo largo de nuestra experiencia y nuestra fe se va consolidando. Por eso hay diferencias entre católicos y cristianos evangélicos, entre mormones y testigos de Jehová, que todos ellos tienen la Biblia como fundamento de su enseñanza, no todos enseñan lo mismo. Y entonces la fe se va arraigando en base a ese conocimiento. Y todos creemos algo distinto. Entre todas estas denominaciones tenemos diferencias de creencias. Y uno puede decir, pastor, ¿y entonces cuál es lo correcto? ¿Cuál de todas estas religiones es la correcta? Yo creo que ninguna. Ninguna de todas las religiones que existen tiene la enseñanza correcta de 100% pura. Y a esto se refiere Santiago cuando dice que no se trata de una fe que se sostiene solamente y exclusivamente en el aprendizaje de la palabra. Ojo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no se sustenta en la palabra. Nuestra fe se sustenta en la palabra. Nuestra fe, lo que nosotros creemos, se sustenta en la palabra de Dios. Nuestra convicción acerca de Dios, nuestro acercamiento acerca de Dios está sustentado en la Biblia. Lo que no sostiene nuestra fe es lo que alguien pudiera decir de una interpretación bíblica. Es decir, aquel que interpreta la Biblia para decir algo de la Biblia, no es eso lo que sostiene. ¿Cómo lo podemos saber? En nuestras acciones, nuestras obras, la manera en cómo vivimos y cómo nos conducimos, la manera que refleja nuestra conducta y nuestro comportamiento hacia los demás, que refleje lo que dice la Biblia. Entonces, si yo digo que creo en la Biblia, que yo digo que creo en Dios, yo digo que creo lo que la palabra de Dios dice, entonces mi vida tendría que reflejar lo que dice la Biblia. No lo que dice el pastor Axa, sino lo que dice la Biblia. Ahora, como pastor, yo procuro decirte o enseñarte lo que dice la Biblia, para que no haya una tergiversación o una mala interpretación del texto bíblico y confunda tu vida acerca de que si deberías de hacer una u otra cosa. Entonces nuestras vidas reflejan lo que nosotros creemos. Nuestras acciones, nuestras obras, lo que haces cotidianamente refleja lo que crees. Si tú dices que crees en la palabra de Dios, deberías en tu vida reflejar eso. Si la Biblia dice que tú debes de amar a tu prójimo, aunque te odie, tú deberías de amar a tu prójimo. Y entonces estás reflejando con tus obras lo que crees. No solamente es tu discurso de decir que Dios es amor, que Dios ama al pecador, que Dios quiere perdonar, que Dios ama a todos aquellos que lo ofenden y que los puede perdonar si se acercan con arrepentimiento. No solamente das un discurso, sino que tu vida misma podría reflejar eso que tú crees. Y entonces no solamente hablas del amor de Dios, sino que tú también amas. No solamente hablas del perdón de Dios, sino que tú también perdonas. No solamente hablas de que Dios quiere salvar a la humanidad, sino que tú haces por lo que esa humanidad se salve. No solamente hablas de la misericordia de Dios para ayudar al necesitado, sino que tú también ayudas al necesitado. Entonces nosotros no solamente hablamos la fe, nosotros actuamos la fe. Y lo que tú crees o lo que tú haces se conjuga completamente con lo que dice la palabra. Y somos un acto vivo o un reflejo vivo de lo que es la Biblia. Esa es la parte complicada de nuestra existencia. Esa es la parte complicada de la vida cristiana. No digo que sea fácil, ni digo que todos lo logren. Así como diciendo, yo ya soy perfecto, yo ya soy la mejor persona, yo ya soy el mejor testimonio del poder de Dios en la tierra. Luchamos continuamente, nos enfrentamos continuamente a eso que hacemos. Y entonces continuamente tenemos una confrontación con la Biblia, por eso la importancia de leer la Biblia, por eso la importancia de creer lo que dice la Biblia, porque somos confrontados continuamente acerca de nuestras acciones. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, refleja continuamente lo que está dentro de nosotros. Y dentro de nosotros lo que debería de abundar es la fe en Dios. Y nos pone dos ejemplos, Santiago, en esta explicación. Quiero mencionarlos tratando de complementar esto que te estoy explicando y no hacerte bolas con ello.
Primero nos pone el ejemplo de Abraham. Santiago dice acerca de Abraham que Abraham le creyó a Dios y haberle creído a Dios le fue contado por justicia. Es decir, su fe en Dios le hizo justo delante de Dios. Haber creído en Dios le justificó a Abraham porque Abraham fue tomado como un amigo para él. Dios considera a Abraham su amigo por el hecho de que Abraham le creyó a Dios, solo por haberle creído. Aquí todavía no hay obras para que Abraham sea considerado justo delante de Dios. No hay acciones buenas, no hay acciones nobles, no hay acciones de obediencia o de sacrificio. No, solamente es su fe. Su fe muestra que Abraham tiene confianza plena en Dios. Cuando hablamos de fe, ya lo he mencionado otras veces, quizás tenga que mencionarlo otra vez ahora. Cuando hablamos de fe, no solamente es decir yo creo. Hablamos de fe es yo confío, yo espero, yo obedezco a Dios. Yo tengo la certeza de que Dios es real y existe. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, no solamente estamos hablando de que creemos en Dios. El mismo Santiago nos lo dice en el texto, en el versículo 19, cuando dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, está bien. Qué bueno que crees en Dios. Pero, pero Santiago nos completa y nos dice, bueno, pues también los demonios creen y tiemblan. Es decir, cuando hablamos de creer en Dios, de tener fe en Dios, no solamente estamos creyendo que Dios es real, que Dios existe, que Dios es uno, que podemos acercarnos a Él. Nosotros no solamente, como personas que tienen fe en Dios, no solamente decimos que creemos en Dios, nosotros obedecemos a Dios. Esa es nuestra fe. Nosotros confiamos en Dios. Esa es nuestra fe. Nosotros esperamos en Dios. Esa es nuestra fe. Los demonios no esperan en Dios. Los demonios no obedecen a Dios. Bueno, obedecen en la autoridad que tiene, pero no están teniendo su esperanza en Dios. Ellos no tienen esperanza en Dios. Nosotros sí. Ellos no. Nosotros sabemos que Dios es real, pero no solamente sabemos que Dios es real diciendo que tenemos fe en Dios, declarándole al mundo, Dios es real, créame porque Dios es real, porque lo conozco, porque lo he visto, porque lo he sentido. Nosotros tenemos fe en Dios y nos aseguramos de esta fe porque no solamente creemos en Él, sino que confiamos en Él, esperamos en Él, le obedecemos porque sabemos que es real. Entonces nuestra fe en Dios no solamente es el hecho de decir creo en Dios. Nuestra fe en Dios es todo lo que implica tener una confianza plena. Dependemos completamente de Él. Por eso el justo por la fe vivirá. Por eso nosotros no andamos por vista, sino por fe. Es esta confianza. No es decir creo en Dios. Cualquiera puede decir creo en Dios. Los demonios dicen creo en Dios. Dios es real. Nosotros no solamente creemos en Dios, confiamos en Dios. Esperamos en Él. Sabemos que no nos avergonzará. Sabemos que Él no nos va a decepcionar. Esa es nuestra fe. Entonces, cuando dice Santiago que Abraham tuvo fe en Dios y su fe le fue contada por justicia, no es que Abraham se levantó una mañana inspirado diciendo, creo en Dios. No, Abraham confió en Dios. ¿Cuándo es cuando confió en Dios? En Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Bueno, Dios le habló directamente a Abraham y le dijo, deja todo eso, sígueme. ¿A dónde, Señor? No sé, tú párate de ahí, agarra tus chivas, camina, vámonos a la tierra que te voy a mostrar. Todavía no te la he mostrado, todavía no te he dicho de qué tamaño es, no te he mostrado dónde está ubicada, ni qué condiciones tiene, ni qué características tiene esta tierra, pero acompáñame, te voy a llevar a esa tierra. Y Abraham le creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham confió en Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, no se trata de decir solamente Dios existe, es real. He visto 2, 3 milagros, he visto 2, 3 personas. Mi vida misma tiene milagros y eso me hace decir que Dios es real. Hermano, eso hacen los demonios. Los demonios dicen, Dios es real, ¿eh? Lo enfrentaron y fueron derrotados. No pudieron contra él. Se rebelaron contra él y fueron derrotados. Los demonios se someten a la autoridad de Dios. Los demonios reconocen a Dios cuando se manifiesta. Incluso antes que nosotros nos demos cuenta. Tú puedes decir, ay, aquí está Dios, lo siento. Antes de que tú digas, aquí está Dios, lo siento, los demonios ya salieron corriendo porque hace 15 minutos ellos ya sabían que Dios estaba ahí. Tú te tardaste 15 minutos en darte cuenta, pero ellos ya sabían que Él estaba ahí.
y ellos pueden reconocer a Dios, ellos pueden identificar a Dios. Nosotros tardamos un poco, pero eso no significa que los demonios confíen en Dios. No confiaron, en el momento que tenían que confiar, no confiaron y se rebelaron contra Él y están aquí en este mundo haciendo de las suyas porque no confían en Él. El endemoniado gadareno que fue poseído por demonios, los demonios no estaban ahí adorando a Jesús cuando se apareció, estaban reclamando, decía, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mm, se someten a la autoridad de Dios, se someten a la autoridad de Cristo, pero no por eso lo honran, o lo aman, o lo veneran, o lo exaltan, no, o lo obedecen porque no les queda de otra, porque Jesús es toda la autoridad y tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, pero no porque ellos estén convencidos de que es correcto obedecerle o quieren obedecerle. Están obligados a obedecerle, no tienen autoridad o más autoridad que Jesús. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios o cuando nosotros creemos en Dios y decimos yo tengo fe en Dios, tenemos que tener la actitud que tuvo Abraham. Abraham confió completamente en él. Y no estoy hablando de una fe ciega, como muchos otros dicen, ay, es que debes de tener una fe ciega en Dios. No, nosotros no tenemos una fe ciega en Dios. Nosotros tenemos una fe consciente, una fe que puede ver, una fe que puede manifestarse en nuestras vidas y que puede producir en nuestro corazón la certeza de que creemos en Él. Entonces nosotros decidimos conscientemente, voluntariamente, confiar en Dios. ¿Qué es lo que le fue contado por justicia a Abraham? Su fe. ¿Por qué su fe? Porque Abraham confió en Dios. Abraham le creyó a Dios. No solamente creyó en Él, sino que le creyó a Él. Y nosotros tenemos que tener ese granito extra, ese punto extra, ese porcentaje más de no solamente decir creo en Dios, sino también decir le creo a Dios. Lo que dice su palabra es verdad. Su palabra es la que nos ayuda y la que nos sostiene a mantener la certeza en nuestro corazón de que lo que Dios dice o lo que Dios tiene planeado para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podríamos pensar. Nuestra fe en Dios es creer que a pesar de lo que me está pasando y a pesar de lo que estoy viviendo y lo que me está sucediendo ahora, puedo tener la certeza de lo que dice la Biblia, que todo coopera para bien. En el libro de Romanos, todo coopera para bien para aquellos que amamos a Dios. Puedo tener esa certeza y aunque mi cabeza diga, pero esto, ¿cómo carambas coopera para bien? ¿Esto en qué me ayuda? ¿Esto en qué me beneficia? ¿Esto en qué me favorece a mí? Bueno, esa es la fe. La fe te hace creer que aún eso que te está pasando cooperará para bien. La fe es creer que aunque parece que te vas a hundir en tu vida y no encuentras la salida y no sabes qué hacer más ni qué decisión tomar, puedes tener la certeza que Dios no te va a dejar. Y como lo dice también Pablo en la carta a los Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni huestes espirituales, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Dios, nada, absolutamente nada. Y eso es fe en Dios, es creer que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios, ni tan grande ni tan pequeño. Nada creado, nada que existe, porque todo es creado, el único que no es creado es Dios, Él es creador, todo lo demás es criatura, todo lo demás es creación. Entonces, nada de lo que existe puede separarme del amor de Dios, y eso es fe. Entonces, hermano, hermana, la fe no solamente es decir, creo en Dios, ¿crees en Dios? Sí, ¿crees en Dios? Sí, hay un Dios, allá está en el cielo, o está en mi corazón, como decimos, ¿no? Les enseñamos a los niños, ¿dónde está Dios? Y los niños dicen, en mi corazón. Entonces, no solamente es decir, creo que hay un Dios. Tener fe es confiar completamente en Dios. Y eso es fe. Eso es lo que a Abraham le fue contado por justicia, porque fue llevado a una tierra que no conocía. Y en ese camino y en ese trayecto confió en Dios. Y entonces de repente te encuentras con que nos dice Santiago que Abraham no solamente tuvo fe, sino que tuvo obras. Ahora, mi confianza en Dios, esto es lo que hace que se conjugue la fe y las obras. Y es aquí donde tienes que apreciar lo que Santiago trata de explicarnos, aunque el escritor de Hebreos nos dice que en Cristo nuestras obras son muertas y estas obras muertas son limpiadas, es decir, Jesucristo nos ha limpiado nuestras obras muertas, estas obras carnales que buscan nuestra propia justificación y nuestra propia gloria.
eh, esta satisfacción personal de creer que lo estamos haciendo bien y de que nos podemos aplaudir de que lo hicimos bien, son estas obras muertas de las cuales Cristo Jesús nos limpia. Ok, no existen para nosotros obras muertas. Esas obras ya no están en nosotros. Ahora nuestras obras son manifestadas por la fe y para fe. Es decir, lo que creemos, lo que está en nuestra convicción, en nuestro corazón, lo que hemos aceptado como verdadero, que nos ayuda y nos sustenta la palabra de Dios para demostrarlo. Ok, esa fe que tenemos, esa confianza completa en el Señor, ahora tiene que manifestarse, tiene que ser visible. Yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo decir que confío en Dios, yo puedo decir esperaré hasta el final, Señor, porque tú no me soltarás, porque tu amor es para siempre y tú me sostienes y todas las cosas. Mire, hermano, podemos repetir la Biblia de memoria las veces que querramos. Podemos citar la Biblia de manera mágica, como esperando como si fueran mantras o frases extraordinarias y citar textos bíblicos y repetirlos y tener nuestra... Yo tengo, si, les muestro mi pared que tengo enfrente de mí, les puedo mostrar todos los textos bíblicos que tengo, puedo enseñarles todas las notas que hago de la Biblia acerca de todos los textos bíblicos que busco para que me fortalezcan, las citas, los papelitos, las notas que trato de poner para recordarme la Biblia. Pero no existe magia en eso. La palabra de Dios tiene que producir vida en nosotros. Tiene que ser esa palabra que nos dice Santiago también, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces la palabra tiene que actuar dentro de nosotros para producir obras que reflejan nuestra fe. Ok, explico esto en base a lo que dice Santiago. Nosotros ya no tenemos obras muertas, que quede claro. Las obras muertas han sido limpiadas por Jesús, quien se ofreció a sí mismo para limpiarnos de esas obras muertas. Pero entonces tendría que haber en nosotros obras que sean fruto o que reflejen nuestra fe. Así es que dice Santiago, les leo este texto, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ok, primero entendemos y sabemos que Abraham fue justificado por la fe, haber confiado en Dios. Pero después Abraham, en esta confianza que tiene en Dios, actúa en base a esa fe, actúa en base a esa confianza. Y entonces, dice Santiago, ¿no fue justificado por las obras Abraham? Su fe le fue contada por justicia, pero también sus obras fueron reflejo de la justificación que Dios hizo sobre su vida. Nosotros somos llamados la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos el reflejo de Cristo en la tierra, porque hemos creído y porque Él lo ha hecho. Nosotros no, Él lo hizo. Pero nuestras obras reflejan nuestra fe. Otra vez, yo no puedo decir que creo en Dios y que creo en su palabra si no pongo en práctica lo que en ella está escrito. Puedo creer que Dios me perdona, pero nos brincamos la parte donde dice Jesús, perdona a tu hermano sus ofensas, si no vuestro Padre que está en los cielos no te perdonará tus ofensas. Entonces queremos que Dios perdone nuestras ofensas, pero no somos capaces de perdonar a quien nos ha ofendido. Queremos amar a los que nos aman y que los que nos aman muestren su amor hacia nosotros, es decir, que sea un amor correspondido. Pero se nos olvida cuando el Señor Jesús dice, ama al que te odia, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. Y entonces esas partes no las brincamos porque confrontan nuestro comportamiento y no estamos haciendo lo que la Biblia dice. Esa es la acción que tendría que manifestarse en nosotros en base a nuestra fe. Es decir, lo que nosotros creemos tendría que reflejarse en nuestras acciones. No porque nuestras acciones nos hagan justos, sino porque somos justos, actuamos en consecuencia de lo que creemos. Confiamos que la palabra de Dios, que Dios mismo, que Jesucristo, que el Espíritu Santo están actuando en nosotros para la gloria misma del nombre de Dios. Nosotros predicamos la palabra a otras almas, le enseñamos la Biblia a otras personas, les hablamos del Evangelio a otras personas. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para que llenar nuestra congregación? ¿Para que vayan al cielo?
para que ellos se vuelvan salvos, porque amamos lo que Dios ama, dicen por ahí, o porque Dios es digno de que esas personas, Jesús es digno de recibir la gloria de todas aquellas personas por las cuales murió. Eso lo acabo de aprender hoy, mi esposa me lo compartió. Y me parece muy interesante tener presente, bueno, no lo hemos creído, pero esa frase como tal no la había yo estructurado, aunque lo hacemos, pero no la había estructurado. Así es que se verbalizaron mis ideas a través de ese texto que mi esposa me compartió el día de hoy, donde lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio, ¿para qué predicamos el Evangelio? ¿Para que se salven las almas? ¿O porque somos bien espirituales y amamos lo que Dios ama? ¿O porque queremos llenar el cielo? ¿O porque queremos llenar el templo? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué queremos que otros se salven? Y creo que lo importante en nuestra fe es que nosotros predicamos a otra persona para que se convierta a Cristo porque Cristo es digno de recibir la gloria, la relación, la comunión de esa persona que fue salvada por su sacrificio. El que murió por esa persona fue Jesús. El que lo salvó fue Jesús. El que hizo todo por esa persona que no conoce el Evangelio como lo hizo por nosotros cuando no conocíamos. Jesús lo hizo todo por él o por ella. Y esa persona necesita acercarse a aquel que lo amó y que esa persona con su propia vida pueda dar frutos dignos de arrepentimiento que glorifiquen a Dios por lo que Jesús hizo y su vida sea transformada para darle gloria a Dios. Ok, quizás sea una mezcla rara entre una cosa y otra que te estoy explicando ahora, pero quiero que veas que lo que hizo Abraham fue actuar en consecuencia. Ya antes había creído a Dios. Cuando salió de su casa, de su tierra y de su parentela y fue a la tierra que no conocía. Confió en Dios, su fe le fue contada por justicia. Y más adelante, años más adelante, tiempo más adelante, cuando Abraham parece haber entendido lo que es la fe, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu Isaac, a quien tú amas, a tu hijo a quien tú amas, el que amas. Y le está pidiendo aquel hijo por el que esperó más de 30 años. Dios le está pidiendo el hijo a Abraham, un Abraham que esperó por 30 años una promesa, un tiempo de espera para ver el milagro de Dios, para ver el milagro del Señor. Y ahí está Abraham, escuchando a Dios diciéndole, dame a tu hijo. Ya había confiado antes, ahora tiene que confiar en hacer una acción, no solo en caminar, no solamente en esperar el milagro, no solamente en ver la tierra prometida y ver la bendición de Dios, sino ahora tiene que confiar en que lo que va a hacer es la voluntad de Dios, incluyendo quitarle la vida a su hijo. No solamente se iba a volver un homicida, no solamente iba a matar a un inocente, no solamente iba a quedarse sin heredero, sino que su corazón estaba siendo confrontado delante de Dios para ver si Abraham podía actuar en fe, hacer una obra que reflejara su fe en Dios. Y esas son las obras que Dios espera ver en nosotros. Abraham se levanta temprano, toma a su hijo, camina con él a donde Dios le iba a mostrar, ni siquiera dónde, no sabía dónde, a donde Dios le iba a mostrar. Cuando llegan al lugar y Dios le dice, es aquí, es arriba de este cerro, Abraham toma a su hijo, toma la leña, toma el cuchillo y van a ofrecer un sacrificio. Y cuando el hijo le pregunta, cuando Isaac le pregunta, ¿y la ofrenda, papá? Llevamos todo, pero ¿y la ofrenda? Y Abraham actúa en fe y le dice a su hijo, Dios se proveerá de la ofrenda. Pero en ningún momento Abraham detuvo el proceso del sacrificio. No es que Abraham se sentó, se cruzó de brazos y yo creo que Dios me va a dar algo para sacrificar, no voy a sacrificar a mi hijo, yo creo que Dios se va a proveer de alguna manera, ahorita va a bajar un ángel, se me va a aparecer aquel ángel al que le invité un buen taco de barbacoa aquella vez, se me va a manifestar algo maravilloso, un milagro, va a quererse abrir el cielo. O sea, no es que Abraham se sentó a esperar el milagro. Abraham actuó en obediencia con fe y caminó y subió el monte y preparó la leña
y preparó a su hijo, y tomó el cuchillo, y cuando iba a sacrificar a su hijo, cuando estaba a punto de matarlo, Dios lo detuvo. Le dijo, ya no es necesario. Hemos visto tu corazón, y tus obras reflejan tu fe. Cuando nosotros oramos a Dios por un milagro, cuando nosotros estamos esperando que Dios haga algo, queremos que las obras de Dios se manifiesten, incluso oramos, Señor, manifiesta tus obras de poder y milagros, pero nos paramos, nos detenemos, nos quedamos quietos y decimos, de aquí no me muevo hasta que Dios me dé respuesta. No, hermano, muévete. Tu vida tiene que continuar. Tus acciones tienen que ser en consecuencia de lo que crees. Tu vida tiene que manifestar lo que Dios quiere hacer en ella. Y actuamos, se los decía el domingo, cuando hablaba del ayuno, y les decía, ayunamos para ser vistos de los hombres, dice Dios, dice Jesús, no te prepares en ayuno para que la gente te vea que estás ayunando. Lávate la cara como si no estuvieras ayunando, vístete como si no estuvieras ayunando, actúa como si no estuvieras ayunando, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, porque el que se da cuenta es Dios. Entonces nosotros deberíamos de movernos y actuar. Nuestras obras son el reflejo de nuestra fe. Y ojo con esto, porque no se trata de hacer obras muertas, religiosas, acciones que nos hacen creer que somos buenos y buenas personas y tenemos buenas actitudes y somos los mejores de toda la tierra, del mundo mundial, que es en este mundo que trata de corrompernos y tenemos buenas obras y buenas acciones que nos hacen ser buenos cristianos. No, hermano, de las obras de las que está hablando, que reflejan nuestra fe, son aquellas acciones que nos llevan en obediencia a hacer lo que Dios nos dijo que hiciera. Perdonar, poner la otra mejilla, no provocar a ir a nuestros hijos, ser fieles a tu esposa o a tu esposo, mostrar con tus acciones y con tus actitudes lo que está como una certeza, como una convicción en tu corazón. Hermano, puede que te hayas equivocado y que tus obras se vinieron abajo cuando la regaste, cuando te equivocaste, cuando cometiste un error, un pecado. Eh, Puede que todo aquello que habías construido se derrumbó y se cayó al suelo y ahora no sabes ni qué hacer ni dónde meter la cabeza porque te equivocaste. Bueno, levántate en lo que crees. Despabilate, despiértate, levántate y vístete de la justicia de Dios y dile a Dios, Señor, me arrepiento porque esto que hice no estuvo bien y corrijo mi actitud y vuelvo a actuar conforme a lo que creo, vuelvo a ser la persona que tú dices que soy, actúo en consecuencia de mi fe. No es que mi fe, perdón, no es que mis obras alimenten mi fe o que mi fe sea el reflejo de mis obras. No, sino porque ya he creído, porque estoy convencido de que Dios es Dios. Estoy convencido de lo que dice la palabra de Dios y lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces vivo y actúo conforme a lo que creo. Es decir, mi vida está sostenida por mi fe, pero mi fe se manifiesta a través de mis acciones. Y entonces mis actitudes, mi comportamiento, mi manera de hablar, mis relaciones con otras personas están observadas por mi fe para que mis convicciones sean más sólidas, para que mis acciones estén en base a lo que creo. Una de las situaciones que tenemos los cristianos es que preferimos renunciar a nuestras convicciones porque lo que queremos hacer es confrontado por nuestras convicciones. Y renunciamos a nuestras convicciones, trastornamos nuestras convicciones, las cambiamos, las ajustamos en base a lo que nos convenga creer en el momento. Y entonces decimos, bueno, esto que antes creía que estaba mal delante de los ojos de Dios, hoy lo cambio un poco, lo modifico un poco, lo ajusto un poco para que no sea tan malo ante los ojos de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios sigue mirando al pecado como pecado. Eso no ha cambiado ante los ojos de Dios. Dios sigue teniendo su misma sentencia para el pecado. La paga del pecado es muerte, pero la misericordia de Dios nos ha concedido alcanzar el favor de Dios por medio de Jesucristo, no por medio de nuestras obras. Nuestras obras están muertas, nuestras obras son inútiles, pero por medio de Jesús, nuestras obras reflejan el fruto que glorifica a Dios. Entonces, lo que tú tengas que decidir respecto a tu vida, lo que tú tengas que hacer respecto a tu vida para tomar una decisión, tu manera de actuar, tu manera de hablar, puede que te sientas mal, puede que estés cansado ese día, pero sabes que tienes que ser amable con las personas. Puede que ese día te haya ido de la patada y que tu día sea terrible
y que tu día sea fastidioso y que estés a punto de tirar la toalla y decir, ya no puedo más, renuncio a esta vida miserable, renuncio a todo esto que me está pasando, ya no quiero seguir, pero tu fe te levanta y te dice, esto va a mejorar, esto va a cambiar, esto no ha terminado. Esto solamente es una etapa, es un momento en tu vida, no es lo definitivo, no es el plan de Dios. Dios tiene una esperanza para ti, mañana será mejor. Aunque sepas que quizás mañana sea terrible porque estás en la misma circunstancia, porque tienes las mismas deudas, porque tienes los mismos problemas en casa, y tú digas, pero entonces, Señor, ¿en qué momento esto va a cambiar? Esa es nuestra fe. Nuestra fe es la que nos levanta, no es una ilusión de que en algún momento la magia vendrá y cambiará mi vida. No, no, nos mantenemos confiados porque Dios no ha terminado su obra en nosotros, porque todavía no somos perfectos y cabales para que no nos falte cosa alguna. Todavía nos faltan cosas, todavía no nos rinde el dinero, todavía no nos alcanza lo que tenemos. Todavía es insuficiente lo que hacemos, nuestros hijos tienen necesidades, nuestro matrimonio está por conflictos, nuestro trabajo parece que no nos reditúa lo que debería de redituarnos. Y entonces hay un conflicto, tu negocio no prospera y dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando todo esto? El ministerio no avanza y dices, Señor, si yo creo que esto va a mejorar. Bueno, es que tienes que mantenerte hasta el final. Abraham no se detuvo abajo del cerro. Él siguió subiendo y cargando la leña y preparando el altar y preparando a su hijo. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino cuando dice que preparó a Isaac, yo me imagino que lo amarró para que Isaac no se levantara. Isaac cuando viera a su papá y él estaba creyendo en su papá, y papá, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque yo estoy en el altar. Y que en un momento de terror y de miedo, Abraham se detuviera o Isaac se levantara del altar. Yo me imagino que Abraham tuvo que amarrar a su hijo ahí para, para mostrar su convicción de que hasta el último momento haría lo que Dios le pidió. Y entonces no era el deseo de Abraham de conservar a su hijo a quien él amaba, sino era la convicción de Abraham de hacer la voluntad de Dios. Esa es la lucha que tenemos todo el tiempo. Tú y yo batallamos en nuestro corazón por querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y hacer lo que está en nuestra convicción, hacer. La fe, la palabra de Dios, no seas ignorante de la palabra, porque la palabra de Dios te va a ayudar, te va a confrontar, te va a decir lo que está bien y lo que está mal. No tienes que esperar a que tu pastor te diga, pastor, ¿y esto está bien o esto está mal? ¿Debo hacer esto o no debo de hacerlo? No, la palabra de Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a recordar lo que tienes que hacer, pero necesitas la palabra, conocer lo que dice la palabra, para que el Espíritu Santo te dice lo que dice Santiago, lo que dice Romanos, lo que dice Corintios, lo que dice Colosenses, lo que dicen los evangelios, lo que hizo Jesús como testimonio para orar por los enfermos, y tú tengas la certeza de que puedes poner las manos sobre los enfermos, aunque el miedo te esté colmando el corazón, tú puedas poner las manos sobre los enfermos, sobre tu familiar enfermo y decir, Señor, tú haces el milagro, tú ya hiciste el milagro, tú, porque por tu llaga ya hemos ido, y puedas poner las manos, aunque sientas terror en tu corazón de que qué tal que si no sana. Y puedas creer hasta el final y puedas creer con todo tu corazón de que Dios puede hacer ese milagro. Hasta el final y orar y poner manos y esperar que el milagro suceda. Porque estás subiendo esa montaña hasta poner el altar, hasta amarrar al hijo, hasta tomar el cuchillo y a punto de ofrecer el sacrificio. El Señor diga, aquí está tu respuesta. Y cuando Abraham volteó, se dio cuenta que Dios se había provisto de un sacrificio. Y de ahí viene la frase Jehová Jireh, Jehová que provee a tu necesidad antes de que ésta llegue. Entonces nuestra fe no es una fe que se sostiene por las obras, sino es una fe que tiene obras. Nuestras obras no son obras muertas, sino son obras vivas, llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, vivas por nuestra fe. Y entonces lo que hacemos, tu vida cotidiana, tu esfuerzo cotidiano, tu trabajo, tu negocio, tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, lo que haces, todo lo que haces, es una obra que glorifica a Dios porque no se trata de ti, sino se trata de que has confiado en Él, que has creído en Él, y tus buenas obras no son buenas acciones de buena gente, son frutos que glorifican a Dios por medio de lo que has creído.
frutos que glorifican al Padre permanentemente, porque permanecen, porque no se acaban, porque no mueren, sino que están vivos esos frutos que glorifican a Dios, porque dan testimonio de lo que tú has creído. Ay, perdón si me hice bolas entre todo lo que te quería decir, entre todo lo que quería hablar. Solamente termino con esto. Rahab era una ciudadana de Jericó, no era judía. Rahab era una prostituta que creyó que el Dios de los israelitas, un Dios que venía acompañando a todo un pueblo desde Egipto, ese Dios era el verdadero Dios. No lo conocía, no sabía de él, no había ido al discipulado 1, 2, 3, no había tomado seminarios teológicos. Esa mujer solamente oyó que había un Dios que había liberado a su pueblo y que ahora venía hacia su tierra. Ella dijo, ese Dios es verdadero, porque venció a un ejército poderosísimo y hizo victorioso a un pueblo que no es guerrero, que son campesinos, que eran esclavos, y los hizo vencedores de un ejército poderoso. Esta mujer, sin saber mucho de Dios, más que lo que se decía de él, los rumores que llegaron a Jericó, ella creyó en ese Dios. Ahora, pudo haber dicho, wow, ese Dios es poderoso y temblar como los demonios, ¿no? Pero cuando se da cuenta que en su casa entran dos espías que vienen de Israel y que ahora el pueblo de Jericó los quiere matar, ella dice, wow, tengo que hacer algo. Ese Dios de estos hombres, de estos espías que están en mi tierra y que están ahora en mi casa, estos espías vienen de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, tengo que hacer algo. Y lo que hizo fue esconderlos. Y los escondió. Y cuando los esconde y ya salvan el pellejo estos dos espías, les dice, solo acuérdense de mí. Ni siquiera les hace una petición muy sofisticada por escrito con doble copia, solamente les dice acuérdense de mí, por favor. Cuando vengan a tomar esta tierra, acuérdense de mí. Y ellos hacen una promesa en el nombre de Dios y le dicen, tú y tu casa serán salvos. Pon un listón rojo en tu casa y todos los que estén dentro de tu casa se salvarán. Y esta mujer metió a todos los que pudo a su casa, que era un prostíbulo, por si no lo sabías. Los metió a su casa, toda su familia, todos los amigos, todos los que pudo meter, ahí los metió y puso el cordón rojo. Hermano, cuando nosotros te decimos ofrenda, no te estamos diciendo, ay, porque lo necesitamos. Como dice Pablo, tú eres el bendecido. Cuando decimos, ora por los enfermos, pon las manos sobre los enfermos y estos sanarán, no te estamos diciendo porque tenemos una carga extraordinaria de trabajo que nosotros no podemos ir y visitar a los enfermos. No, hermano, estamos queriendo que se active tu fe para que tú ores por los enfermos. Cuando te decimos, hermano, tu matrimonio será restaurado, tu matrimonio será bendecido, no te estamos hablando de magia o de terapia familiar que pueda hacer que esto funcione. No, te estamos hablando de lo que Dios puede hacer en tu matrimonio y las convicciones que puede traer a tu corazón para que eso sea transformado. Y tienes que creerlo, tienes que actuar en consecuencia. Tienes que creer que lo que estamos diciendo tiene un efecto en tu vida, que si tú lo haces, hará una diferencia permanente en tu existencia en este planeta. Actúa en consecuencia de lo que crees. Sé como Rahab, sé como Abraham. Seamos, me incluyo. Seamos como Rahab, seamos como Abraham. Actuemos en consecuencia de nuestras convicciones. Nuestra fe nos va a ayudar a dar pasos hacia adelante, no hacia atrás. Nos va a impulsar a poder emprender, conquistar, orar, hablar con libertad, sabiendo que Dios te va a respaldar en todo tiempo y en todo lugar y donde quiera que tú estés. Atrévete a creerle a Dios. Actúa conforme a lo que dice la Biblia. Si te dice la Biblia, perdona, perdona. Si te dice ora, ora. Si te dice busca a Dios, búscalo. Si te dice acércate a una congregación, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Por favor, acércate. Lee la palabra de Dios para que puedas entender que hay un plan de Dios para tu vida y que Dios no se equivocó contigo. Y que puedas tener la certeza que venga cielo, tierra y relampaguee, tiemble, haga erupción el volcán, lo que sea que pase en este mundo, Dios no te dejará de amar. Él te ama de manera incondicional y espera que tu vida sea un reflejo de los frutos de lo que Cristo hizo en ti, transformándote, haciéndote una nueva criatura, bendiciendo tu vida permanentemente para su gloria, solo para su gloria. No para llenar un templo, no para quedar bien con nadie, sino para que Él sea glorificado. Amén. Amén.
Bueno, ya me callo, ya me pasé. Empecé tarde hoy. Les ofrezco una disculpa y creo que por eso me pasé también porque terminé tarde. Pero les agradezco su compañía. Laura, un abrazo, Laura, a ti y a Víctor. Les amamos en el Señor. Sean bendecidos. Ian, Alfonso, Adriana, sean muy bendecidos. Susi, Pepe, los niños, todos sean muy bendecidos. Ana Rocío, la pastora Ceci vi que andaba por ahí. Algunos ya dejaron sus comentarios y dejaron sus mensajes. Gracias, gracias de verdad. Saludos, pastor. Ian, Alfonso y Adriana, gracias. Ian, Alfonso y Adriana. Rocío, amén, amén. Nos dice, Laura dice, las obras es el fruto de nuestra fe. Así es. Nosotros, lo que se manifiesta en nosotros es lo que creemos. Si no estaríamos perdidos. Si no estaríamos en el grave error de creer que nuestras obras son los que alimentan nuestra fe. Pero tenemos fe y tenemos obras, y ambas cosas actúan en nosotros. Vero, Vero Huerta, gracias también, un abrazo. Pastor Ricardo dice un saludo para mi amigo el Pastor Axa. Pastor Rick, gracias, Dios te bendiga, te mando un abrazo. Gracias a todos los que nos dejaron su like. De repente esto no se actualiza, así es que perdonen ustedes que no los lea todo. Ischel, Vero, Rebeca Aguilar, Manuel Calva, Ian, Claudia, González, Ricardo, Pastor Ricardo, Susi, David, Marena, gracias a todos, de verdad, gracias a todos por escucharnos, los quiero mucho, los llevo en mi corazón, son una bendición. Hoy compartía un mensaje con la comunidad Manto Nuevo. De verdad, gracias, gracias porque el privilegio de servirles, el privilegio de estar aquí en estas transmisiones y los domingos y lo que hacemos y los devocionales y todo lo que compartimos con la comunidad y con todos ustedes que nos ven, para mí es un privilegio poder servirles. Gracias en verdad. Por ahí nos manda un mensaje. Ischel dice, gracias hermano y Dios les bendiga. Ischel, te amo hermana, Dios te bendiga. Gracias manita. Gracias a ustedes, saludos a Sarita y a toda la familia. Dios sea con todos ustedes. Bueno, vamos a orar, porque no me quiero ir sin hacer una oración por ustedes. Yo espero que puedas confiar en Dios completamente hasta el final. Eh, Esto no se acaba hasta que se acaba. No te rindas, no claudiques. A veces las circunstancias son más grandes que nosotros, pero nunca serán más grandes que nuestro Dios. A veces los problemas nos agobian y nos oprimen y nos asfixian, pero nunca Dios te va a dejar. Nunca va a dejar de hacer todo lo que sea necesario porque tú tengas una vida plena, conforme a lo que Él prometió en Juan capítulo 10, versículo 10. No importa que el diablo quiera robar, matar y destruir. Él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Entonces vamos a orar que tu fe actúe, que creas para orar, para imponer manos, para confiar en todo lo que estás esperando que Dios haga, que el milagro que esperas suceda pronto, que no tengamos que esperarnos hasta el apocalipsis para que todo se cumpla de golpe. Yo espero que Dios nos permita y nos dé vida para disfrutar todo lo que aún no hemos visto, que nos permita disfrutar de todas sus bendiciones, de las satisfacciones personales, tus sueños concedidos, tus milagros que has esperado por mucho tiempo empiecen a suceder ya. Y que tu fe se mueva en consecuencia a lo que crees. Tu vida, tu familia, tus hijos, tus generaciones sean muy bendecidos y la gracia y el favor de Dios abunde en ti. Así es que déjenme orar. Espero poderles hablar un poquito más acerca de esta gracia que nosotros creemos y confesamos. No es la gracia que nos incita o nos permite pecar. No, de ninguna manera. Eh, Creemos que la gracia es la que nos ayuda a existir, a sostenernos, a mantener esta fe, a creer que Él lo ha hecho por nosotros y que estamos agradecidos por todo lo que Él ya nos dio. Amén. Déjenme orar por ustedes. Gracias por acompañarnos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por esta palabra que has hablado en nuestro corazón. Te pido, Padre, que acomodes lo espiritual a lo espiritual, que no haya confusión, que mis enredos en mi explicación no provoque confusión en mis hermanos, sino al contrario, haya claridad en sus corazones acerca de lo que creemos y de nuestras convicciones y que actuemos en consecuencia de lo que esperamos en ti, lo que confiamos. Porque no solamente declaramos que creemos en ti, sino también declaramos que te creemos a ti. Y tu palabra es verdad, y tu palabra es nuestro sustento y nuestra guía y nuestra instrucción, y podemos aferrarnos a ti para que no sean nuestras obras las que nos salven, sino sea tu gracia y tu favor.
pero también por cuanto hemos creído y por cuanto hemos esperado en ti, Señor, también sabemos que nuestra fe nos ayuda, pero nuestras obras reflejan nuestra convicción en el corazón, lo que hemos creído. Si creemos que tú eres Dios, actuamos porque tú eres Dios. Si creemos que tu palabra es verdad, verdad, actuamos conforme a lo que tu palabra dice. Si creemos que nos has dado salvación, actuamos como aquellos que son salvados, justificados, siendo justos conforme a tu imagen y semejanza para reflejar al mundo que tú les has amado. Y que todos aquellos a quienes podamos traer a tus pies sean personas, sean discípulos tuyos, que te glorifican con sus propias vidas, que dan testimonio de que tú les has amado. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Dale fuerzas a mis hermanos y hermanas para que se levanten en el nombre de Jesús y puedan esperar lo más extraordinario que está por venir, que puedan esperar los milagros, las señales, los prodigios, que puedan actuar, Señor, conforme a lo que tú has dicho y que ellos mismos se atrevan a creerte a ti, a confiar en ti para orar, para imponer manos, para predicar el evangelio, para traer a otros a Cristo, para enseñarles tu palabra, para compartir su fe, para manifestar, Señor, las obras del cielo, los frutos del Espíritu, los frutos en sus vidas que te glorifican a ti. No son obras de la carne, no son obras muertas, no son obras que nos condenan, son frutos que te glorifican, que permanecen para siempre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, perdón, gracias a todos. Estaré leyendo sus mensajes y como les he dicho últimamente, y en las últimas veces que hemos transmitido, si algo bueno te dejó este mensaje, si tienes un aprendizaje, si tomas una decisión después de haber escuchado lo que hemos compartido esta noche, ponlo ahí en la caja de los comentarios. Estoy seguro que bendecirá a muchos, que bendecirá a otros que te lean y bendecirá a aquellos que no se animan a ver el video porque dicen, es muy largo, hora y media, ¿de qué hablará tanto este hombre? Pues quizás al ver tu comentario ellos puedan animarse a estar escuchando esta enseñanza y sus vidas sean muy bendecidas y transformadas por todo lo que Dios pueda hacer en ellos. Les bendigo. Laura, Víctor, un abrazo hasta San Luis Potosí. Les amamos en el Señor. Sean muy bendecidos. Gracias por todas sus oraciones y lo que hacen por nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Ian, Alfonso, Adriana, amados, espero que puedan ver esa película que me preguntaban. Espero que la puedan ver. Dios les bendiga y les enriquezca, les fortalezca con esa película que habla de la resurrección de Jesús. Vero, un abrazo, Vero, hasta Morelos. Dios te bendiga. Estás en nuestras oraciones. Tú y tu familia están en nuestras oraciones. Seguimos orando por ustedes. Susi, Pepe, Elías, Vane, Nati, todos ustedes sean muy bendecidos. Dios les favorezca siempre. Así es que un abrazo grande. Hermana Rocío, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Le bendigo a usted y a toda la familia, a Chucho, a Ángel, a Ivonne, a Santiago, a Rodrigo, a todos de verdad les bendigo. De repente algunos nombres se me van, pero en todos están en nuestras oraciones, así es que les bendecimos. Ischel, hermana, te amo. Dios te bendiga. Saludos a la familia, a todos allá. La familia es enorme, así es que a todos les amamos y les bendecimos. Sean muy bendecidos. A la pastora Ceci que andaba por aquí, a Irma Astudillo. Irma, Dios te bendiga a ti, a Marce, a tus hijas, a todos, a tus nietos. Gracias de verdad por acompañarnos y por lo que hacen por este ministerio. Les bendecimos en el nombre de Jesús a todos. Si alguien no mencioné, por ahí vi a César también, por ahí lo vi. Andaba por ahí César, no sé quién más anda, ya no los veo a todos, pero a todos en verdad, Vero, Rebeca, Manuel, Ian, Claudia, Ricardo, Susi, David, Marena, todos en verdad. Si alguien lo mencioné, créame, no me aparecen sus nombres, pero igual a todos los que nos ven en cualquier página donde nos estén escuchando, en YouTube, los que nos ven en las repeticiones o en las reproducciones posteriores, gracias a todos, les amamos en el Señor, bendecimos sus vidas y deseamos de todo corazón que el Señor fortalezca su fe, les lleve a buenas obras y puedan conquistar y lograr todos los sueños que se propongan. Les amamos en el Señor, sean muy bendecidos. Bendiciones. Bye. Nos vemos el jueves. Este jueves, en 2 días, pasado mañana, nos vemos para Si Tan Solo. Amén. Episodio 3. Bye.